pues la Fiscalía ha allanado la vivienda de un alcalde, el de Independencia, y se ha repetido durante toda la pandemia. Lamentablemente hemos visto que han ocurrido y tienen varios pues alcaldes, gobernadores pues regionales, problemas con la corrupción, y estamos conectados con nuestro invitado Bruno Crespo, especialista en temas municipales. Señor Crespo, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, a la orden, gracias por la invitación. A usted, por favor, muchas gracias. Por favor, si podría activar su cámara para conversar cara a cara sobre un tema fundamental que yo venía mencionando. La Contraloría detectó pagos fantasmas por más de 35 millones de soles en municipios y gobiernos regionales en época de pandemia, en época donde cuesta mucho reactivarnos económicamente, pues esto pasa por parte de los representantes. ¿Cuál es su opinión? Exitosa. Sí, bueno, en primer lugar creo que es un trabajo muy importante que ha realizado la Contraloría, puesto que está tutelando los dineros públicos, dinero de todos los peruanos, y a través de estos 9 informes se ha descubierto que indicios razonables de desviación de fondos públicos en supuestos delitos que habrían cometido funcionarios públicos municipales en desviar fondos de dineros estatales, de recursos municipales, para efectuar supuestamente pagos irregulares a empresas, personas naturales y jurídicas que no tienen ningún tipo de contrato con ninguna institución pública, desviando fondos, perjudicando así a sus instituciones, ¿no? Con dinero del erario nacional. Así es, pero yo me pregunto cuál es el problema, cuál es el meollo, porque durante la pandemia hemos visto cómo gobernadores regionales se han visto envueltos en delitos de corrupción, incluso alcaldes también, pues integrando algunas bandas delictivas. ¿Cuál es este asunto? El problema es que falta fiscalización, se le otorga mucho presupuesto, poco presupuesto. ¿Qué ocurre? No, es un tema de integridad, ¿no? Es un tema de integridad de las personas. Fíjese usted, desde el año aproximadamente 2000, se viene trabajando a nivel del Estado una serie de mecanismos para crear candados a fin de poder tutelar los dineros públicos y poder vigilar estos dineros en tanto de lo que son ingresos públicos como el gasto público, ¿no? Inclusive la persona que hoy día es Contralor General de la República, anteriormente fue un alto funcionario del Ministerio de Economía, y él fue uno de los grandes propulsores de lo que es el SIAF, ¿no? Que es el sistema integrado que se maneja a nivel de todo el Estado, que es digamos, donde se llevan las cuentas y los gastos de todo el Estado. Y esto conlleva a mecanismos en los cuales existen en cada institución pública sectoristas que manejan códigos, que manejan claves para poder manejar los recursos públicos. Entonces, el tema no es un tema de dinero, es un tema de integridad de las personas que tienen a su cargo el manejo de los recursos públicos, que obviamente cometen delitos y usan los mecanismos que están pues reñidos por la ley para burlar estos mecanismos, estos candados y hacerse de estos dineros públicos en su beneficio, ¿no? Y cometer delitos. Pero digamos, los mecanismos y tanto es así que son sistemas tan auditables que la Contraloría, a través de estos informes, descubre, ¿no?, estos ilícitos y los pone a conocimiento de la opinión pública. Y aquí pues lo que cabe es que las autoridades jurisdiccionales, las autoridades judiciales intervengan y hagan las investigaciones, que estas personas hagan sus descargos, este tema se judicialice y al final se interpongan las penas que correspondan, ¿no? Así es, pero también recordemos de que el presupuesto para el siguiente año pues amerita pues una mayor suma para los gobiernos regionales y locales. Ahora, si ya con este presupuesto hay problemas de corrupción, ahora que se le va a subir más el presupuesto, ¿qué mecanismo debería usarse o fortalecerse para evitar que esto pase? Yo recuerdo pues que un especialista me comentaba, esto no es solamente de cuánto más le da, sino es darle la capacitación y el seguimiento correspondiente a ese funcionario público.
No solamente eso, sino es importantísimo también lo que es la carrera, o sea, el servicio civil, ¿no? Ser funcionario público Exitosa. no es, digamos, en una municipalidad, no es únicamente la persona que acompañó al alcalde durante su campaña, la que le llevó el afiche, la que le pegó el afiche en la pared, la que lo aplaudió en el discurso. El funcionario público es aquella persona que se formó, que se capacitó, que tiene los estudios superiores necesarios para ocupar el cargo, la persona que es idónea, la persona que no cuenta con ningún tipo de antecedentes penales, judiciales, la persona que es una persona íntegra, la persona que ha sido filtrada, ¿no es cierto?, para poder ocupar el cargo. No es cualquier persona la que debe ocupar un cargo público y menos aún la persona que va a manejar dineros públicos. Entonces, hay también por parte de la autoridad y la persona que contrata al funcionario público los mecanismos, digamos, hacerlo pasar por los filtros necesarios para que esta persona sea la idónea y tenga la capacidad no solamente profesional, sino la capacidad y la solvencia moral para poder ocupar el cargo. Muy bien, pero también recordemos de que nosotros somos los que elegimos con la votación. Estamos próximos justamente a esas elecciones. ¿Cuál es su consejo o qué filtros debería tener cada partido político cuando postule a alguien que represente a ese partido, pero también que va a representar a todo un distrito o un gobierno regional? Por supuesto, el elector no solamente debe fijarse en la persona y cómo habla, qué es lo que expresa, sino también qué hay detrás de la persona, cuáles son sus antecedentes, de dónde viene, de dónde proviene, si esta persona es una persona que detrás de esta, digamos, de su experiencia tiene el expertise, es una persona que es una persona transparente, que no tiene ningún tipo de problemas judiciales, es una persona íntegra, que lo acompañan. A su vez, porque para administrar una municipalidad no la administra una persona, se administra en equipo, que esta persona viene acompañada con sus regidores que también mantienen, digamos, la misma línea de conducta. Este país, nuestro país, requiere una suerte de expresión en la ciudadanía de mucha transparencia, de mucha moral, de mucha idoneidad para los puestos. Debemos nosotros transmitir a la ciudadanía que las personas que ocupan los puestos públicos deben ser personas idóneas para el cargo que ocupan. No podemos nosotros nombrar en los cargos públicos a personas que no están capacitadas para esos cargos, porque al final es el producto es lo que estamos viendo, ¿no es cierto? Que por, digamos, hasta inclusive impericia o por de alguna forma no tener la suficiente experiencia, cometen errores y esos errores al final dañan y perjudican a personas que no tendrían por qué pasar por eso, porque por ejemplo, todo esto es dinero que se han perdido ahora en estos informes, son 35 millones de soles ¿a quién perjudican? A los más pobres, obras de saneamiento, obras públicas, carreteras, obras de agua, que perjudican a los más pobres. Así es, por favor. En consecuencia, la idoneidad para ocupar los cargos públicos es importantísimo a todo nivel del Estado, no únicamente en las municipalidades, en los gobiernos regionales, sino a todo nivel del Estado. La idoneidad para ocupar los cargos públicos es de suma importancia. Así es, muy bien. Cierro con esta pregunta. Hoy día la Fiscalía pues allanó las viviendas del alcalde de Independencia, Yuri José Pando Fernández, y también recordemos que en las últimas semanas la alcaldesa de San Juan de Miraflores, y ambos están relacionados con bandas delictivas. ¿Qué ocurrió ahí realmente? Porque hay un espacio para que el representante de un distrito pueda llegar a ese nivel de ser parte de una banda delincuencial. Porque muchas veces los electores eligen mal, porque no hay un nivel de fiscalización también por parte de los regidores y también porque a veces los mismos vecinos no se involucran en vigilar y en supervisar sus autoridades. La ley también establece mecanismos de revocación de sus autoridades. Es decir, si los vecinos ven que sus autoridades no están acorde con el cargo o con la confianza que los vecinos han tenido o les han dado a sus autoridades, también existen mecanismos que la ley le otorga a los vecinos para juntar firma y revocar a sus autoridades. Entonces, también existen por parte de los vecinos niveles de fiscalización
fiscalización por parte de los regidores, niveles de fiscalización. Tiene que haber, tienen que involucrarse un poco más la ciudadanía en participar en su ciudad, en su comunidad. Claro, que las juntas vecinales estén activas, ¿no? Las juntas vecinales, participar activamente. Y si ven algo que está mal, denunciar. Pero si rompe una pista una vez, vuelve a romper la pista, incluso ellos pueden pues pedir cuánto costó eso, ¿no? Realmente, para poder cotejar precios y ver, no, aquí hay algo raro. Por supuesto, la ley fija, por ejemplo, mecanismos de libre acceso a la información. Cualquier ciudadano puede acercarse a cualquier institución pública y a través de la ley de acceso a la información pedir toda la información necesaria que considere, y la administración pública está en la obligación de proporcionar al ciudadano la información que el ciudadano solicita. ¿Correcto? Entonces, la participación ciudadana es importantísima para evitar que se llegue a niveles altos de corrupción y denunciar, porque la Contraloría tiene mecanismos, tiene ventanillas de recepción de quejas y de denuncias cuando se establece que hay en alguna municipalidad, en un gobierno regional, en un ministerio, algún indicio o algún, digamos, hecho de corrupción que es materia de alguna investigación. Y en las mismas municipalidades también existen órganos de control institucional donde se pueden hacer las denuncias del caso. Muy bien, señor. Es decir, existen todos los mecanismos para poder evitar estas cosas, así es. Muy bien, muchas gracias. Bruno Crespo, especialista en temas municipales, muchas gracias por su análisis. Muy valioso su comentario, muchas gracias.